Muy bien, continuamos ahora con la séptima frase. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, dice en Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. En griego y en arameo, consumado es una sola palabra, y esa fue la que Jesús dijo en voz muy alta al morir. Murió con un grito de triunfo en sus labios. No susurró diciendo: esto se acabó. No, como si tuviera que reconocer su derrota. No, sino que proclamó su triunfo clamando a gran voz: consumado es, como vencedor que había derrotado definitivamente a los enemigos, el pecado, el diablo y la muerte. Nadie puede vencer estos enemigos. Tú no puedes rescatarte a ti mismo. No hay en ti el poder de la santidad de Jesús. En tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús murió con una oración en sus labios: Padre, dejo mi espíritu en tus manos. Es una cita en el Salmo 31. Este versículo era la oración que pronunciaba un niño judío al acostarse por la noche. Jesús hizo aún más tierna la oración confiada, añadiéndole la palabra Padre. Aún en la cruz, la muerte era para Jesús como el quedarse dormido en los brazos de su Padre. Esta última palabra de Jesús en la cruz evoca toda la intimidad del amor y de la comunión recuperados entre Jesús y su Padre. Como antes de las 3 horas de las tinieblas, Jesús dice de nuevo: Padre. Recordemos que cuando Él se refirió a que Dios lo había desamparado, le dice: Dios mío, pero ahora vuelve Él, ¿verdad? En el momento de haber terminado su obra, lo invoca como Padre. La expiación está terminada. La cuestión de nuestros pecados está resuelta, en perfecta paz, en plena conciencia. Va a dejar su vida, dar su vida, habiendo inclinado la cabeza, encomienda su espíritu al Padre. Es el acto final de su sacrificio voluntario. Él mismo ha separado el espíritu de su cuerpo y lo ha encomendado a Dios, su Padre. Es decir, esto está significando que en su humanidad, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice en Filipenses 2, 7 y 8. Bueno, tenemos que entender que este era el plan de Dios. Un ser perfecto, con la misma naturaleza de Dios, pero pasando por todas nuestras limitaciones humanas. Él enfrentó el pecado, Él enfrentó a Satanás y enfrentó a la muerte. Y en este momento, Él está liberándose de su cuerpo y entregando su espíritu al Padre. Dice: Él mismo ha separado el espíritu de su cuerpo y lo ha encomendado a Dios, su Padre. Bueno, esto es maravilloso porque Jesús nos abrió el camino más allá del velo para ir a la presencia de Dios. Nosotros también podemos seguir y seguiremos por la fe en Cristo el mismo camino.
un momento determinado nos separaremos de este cuerpo para que vaya al polvo como es, pero el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Bueno, esto es lo maravilloso de tener a Cristo, que seguiremos su mismo camino. Él fue las primicias de la resurrección, fue lo primero. Todas estas expresiones, hechas en frases, hacen brillar la grandeza y el amor de aquel que daba su vida, como dice en Juan 10, 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Es decir, Él fue a la cruz por amor. Dice en Hebreos 12 que por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. ¿Qué quiere decir esto? Que Él estaba con un gozo porque iba a establecer la liberación de las almas, venciendo a la muerte, venciendo al diablo, venciendo al pecado. Por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz y menospreció el oprobio, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dice, por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Por eso Él dijo, la obra que me diste que hiciera, la he cumplido. Nadie tenía poder para quitársela. Cuando lo aprendieron, le dice a Pedro, ¿qué no sabes que en este momento yo podía pedir 12 legiones de ángeles y me salvarían? Pero ¿cómo se cumpliría entonces lo que está escrito de mí? No creas que ellos me quitan la vida. Pedro se indignó, se encolerizó y empezó a levantar su espada para defender al Señor. Pero el Señor dijo, déjala, así está escrito, así es necesario. Entonces Él puso su vida voluntariamente. Cuando Pilato le dijo, ¿qué no sabes que tengo autoridad para soltarte y para prenderte? Y el Señor le dice, ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuere dado de arriba. Yo he venido para esto. Así es que no eres tú el que me quitas la vida. Yo estoy poniendo mi vida. Nadie tiene poder para quitarme la vida. Nadie tenía poder para quitársela, sino que Él la ofreció con el fin de que podamos recibir una nueva vida, nacida del Espíritu, confiándonos en Él. El gran grito del Señor, clamando a gran voz, está lleno de toda la fuerza y de toda la energía que el Señor había conservado a través de sus tormentos y sus sufrimientos. La muerte del Salvador ha sido voluntaria. Con su muerte ha destruido el poder del diablo que nos aterrorizaba. Así dice en Hebreos 2, 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos, se refiere a nosotros, participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a esclavitud. Bueno, por eso dice la Biblia, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. La séptima palabra anuncia el reposo de la nueva creación,
la nueva vida, lo que viene después de la resurrección, los planes eternos, incluso cielos nuevos y tierra nueva. El pecado y el mal son vencidos en la cruz. Tal como el séptimo día de la creación allá en Génesis fue el día del reposo y de la satisfacción para Dios, donde dice, y reposó Dios de todas sus obras. Y así santificó el séptimo día. Santificó dijo, este día es mío. Así como los que creen en Jesús son santificados. Dios dice lo mismo, estos son míos, comprados por precio, por el precio de la sangre de mi Hijo. La séptima palabra de la cruz introduce al Señor en el lugar del reposo, cuando entregó su espíritu. Es decir, entre las manos del Padre. Siguiendo a Jesús, podemos nosotros también confiarnos apaciblemente en nuestro Dios y Padre ante la muerte. La Biblia dice para aquellos que son santos, santo no es ser perfecto, ser santo es haber sido redimido por la sangre de Cristo, separado por Dios para Él. Bueno, dice que los santos dormirán y despertarán en la presencia del Padre. La muerte es como cada noche que dormimos, entramos en ese lapso y despertamos. Bueno, así va a ser. Nosotros saldremos de este mundo habiendo dormido y en esta paz y este reposo que Jesús tuvo, diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es una frase que nosotros podemos ofrecérsela en el nombre de Jesucristo, porque Jesucristo encontró este reposo, esta seguridad, esta confianza para después de la muerte. Siguiendo a Jesús podemos nosotros también confiarnos apaciblemente en nuestro Dios y Padre ante la muerte. Esta frase final es la expresión de su vida de obediencia, de sumisión y de su dependencia en su perfecta humildad y mansedumbre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La séptima frase es la coronación de una vida perfecta, santa y sublime como los cielos, para poder decir, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Según Lucas 22:20. Bueno, es el pacto de Dios en la sangre de Jesucristo. Por eso es tan importante los momentos que se vivieron en la cruz. Muy bien, con esto terminamos. Realmente es algo que ha sido resumido. Hay mucho que hablar sobre esto, mucho que entender, mucho que analizar, pero estamos haciendo un resumen de esta enseñanza. Para terminar, yo quiero invitarte a que hagamos una oración, que tú selles esta relación con Dios, que tú te apegues y que rompas el velo de esa religiosidad para que puedas entrar a través del velo, atrás del velo, cuando no hay nada, solamente Jesús. Solamente Jesús, como en el monte de la transfiguración. Cuando después que se terminó aquella transfiguración, los discípulos solamente vieron a Jesús solo. Bueno, yo te invito a que ores conmigo. Bendito Dios, en este momento, sin duda que tú hablas a mi corazón para traerme delante de Jesús a la cruz.
para verlo a Él cómo está ofreciendo su vida, cómo Él quedó solo, separado del Padre, teniendo aquella gran sed que lo separaba de ti, de tu comunión, de tu compañerismo, pero dejándonos el legado de sus promesas. Consumado es. Señor, en este momento quiero confiar plenamente en este sacrificio de Jesucristo, pero antes quiero confesarte mis pecados, porque yo te confieso que habiendo querido sustituir la persona de tu Hijo Jesucristo a través de expresiones religiosas, de dogmas religiosos, de creencias que fui recibiendo, Señor, en este momento creo lo que yo he buscado, que Dios está en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándonos en cuenta nuestros pecados. Quiero tomarme solamente de tu Hijo Jesucristo. Ahora puedo creer que nada puedo añadirle a su obra, ni tampoco nada puedo quitarle. Creo que en este momento Él está sentado a tu diestra, pero que en espíritu Él puede venir a vivir en mi corazón. Lo acepto como el pago, su sangre preciosa por mis pecados, y quiero tener ese camino abierto a tu presencia para entrar confiadamente al lugar santísimo. Quiero estar en tu presencia. En este momento quiero recibir a tu Hijo Jesucristo en mi corazón. Señor Jesucristo, te he oído hablar, he oído tus expresiones maravillosas sufriendo por mí, en tu fidelidad, en tu obediencia perfecta hasta lo último, en no dejar nada pendiente que arreglar para que yo fuera libremente a la presencia de Dios. Entra a mi corazón, entra y vive en mí, guíame, te entrego mi vida. Quiero vivir los días que me concedas agradándote, glorificándote, y que mi sed de Dios tú la sacies como has dicho. Al que quiera venga y beba gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Yo quiero ser saciado de tu presencia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, continuamos. Dios los bendiga.